Hola, bienvenidos a otro video de gestión y costos de uva. En este caso veremos en la teoría y también en la práctica programación lineal dentro del tema de mezcla óptima. ¿Qué es la mezcla óptima? Básicamente deberíamos decir que la mezcla óptima es una combinación de productos o insumos que maximizan las utilidades o minimizan los costos dentro de ciertas restricciones. Es decir, en este caso estamos buscando el óptimo en cuanto a la restricción de costos o la restricción de ganancias. La importancia que tiene esta mezcla óptima, la importancia de poder hallar un punto en donde se maximice el beneficio o se minimice el costo, es asegurar la eficiencia de los usos de los recursos que siempre son limitados, así como tratar de incrementar la eficiencia y la eficacia en cuanto a la obtención de rentabilidad y cumplir las restricciones de producción o legales que podrían llegar a existir. Referencia a este último punto podría ser, por ejemplo, la restricción de la cantidad de horas legales que tiene que trabajar un operario en una fábrica o la cantidad de elementos peligrosos que puede manipular un empleado en una transformación productiva. A lo largo de lo que es la ejecución de producción, de generación de producto, de generación de servicio, tenemos un sinnúmero de ejemplos que podrían entrar dentro de esta categoría. Introducción a la programación lineal. Definiremos programación lineal como una técnica básicamente matemática que se utiliza para optimizar un objetivo lineal bajo ciertas restricciones lineales. El origen de esta disciplina o de esta herramienta se remontan a 1947 con el auspicio de George Dantzig. En este caso, al igual que un montón de otras herramientas administrativas, fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, en donde las restricciones en cuanto a la utilización de elementos e insumos era realmente grande y donde había un objetivo estratégico de maximizar la producción en cuanto a su calidad y rapidez en forma muy marcada. Las aplicaciones de la programación lineal están no solamente restringidas a las que damos como ejemplo, transporte, producción, finanzas, etc. Los componentes de un problema, de cualquier problema de programación lineal, serán las variables sobre las cuales tomamos decisión mediante la generación de una función que llamamos función objetivo. Esa función objetivo intentará maximizar o minimizar estas restricciones según se trate de conseguir rentabilidad o estar analizando los costos de producción. A las restricciones las llamamos inecuaciones lineales. No son ecuaciones porque no es una igualdad. Generalmente las restricciones están dadas por el tipo igual o mayor que o igual o menor que. Los pasos para formular un problema de este tipo es poder definir las variables, generalmente a los efectos matemáticos y para poder conseguir una fórmula más manejable, a esas variables se las nombra de una forma determinada. Luego se procede a construir la función objetivo, que es aquello que yo quiero lograr. Luego habrá que identificar las restricciones. Generalmente esas restricciones son en cuanto a las cantidades horarias de trabajo o a las cantidades utilizadas de determinados materiales.
y hay que resolver todo esto utilizando técnicas adecuadas. En general, se puede utilizar el método matemático o método gráfico si es para dos variables, el método simplex si es para n variables, es decir, mayor a 2 en cuanto a la cantidad de variables, y generalmente, y más en el mundo moderno, la utilización de software de optimización. Aquí en pantalla lo que vemos es una solución gráfica con dos variables, en donde lo que se hace es poner en el eje X y en el eje Y las dos variables que estoy utilizando. En este caso sería el insumo X1 y el insumo X2, y según distintas inecuaciones puedo trazar las rectas máximas de utilización de esos insumos. Como estoy hablando de dos productos o dos insumos, allí donde se cortan definirán un gráfico, que es el que está sombreado, en donde ponemos como región factible. Dentro de esa región factible estará dada la cantidad de insumo X1 y la cantidad de insumo X2 que puedo utilizar, pero hay un solo punto donde existe una solución óptima, que en ese caso es el punto Z. Si son más de dos variables, bueno, ya no puedo graficarlo en el plano, por lo tanto, la solución es absolutamente matemática y en la mayoría de los casos se realiza con la utilización de matrices. Un ejemplo de planteo de programación lineal podría ser el que estamos viendo, en donde hay una empresa que produce mesas. A la variable mesa le asigno un nombre, que en este caso será X1, y también produce un producto llamado silla, al cual le pongo el nombre X2. Esta empresa cuenta con una capacidad máxima de producción de 100 horas de carpintería y de 80 horas de pintura. Esas vendrían a ser las restricciones que tienen en la producción. Las mesas llevan el doble de horas de carpintería para su confección, pero utilizan la misma cantidad de horas de pintura. En este caso hay un pedido de 40 mesas y 30 sillas, y lo que se trata de hacer es justamente maximizar la rentabilidad de estas dos variables. Entonces, lo que hacemos es maximizar Z, que es igual a 40x1 más 30x2, sujeto a las restricciones. Estas son las inecuaciones. 2x1 más x2 es igual o menor a las 100 horas de carpintería, que es la restricción máxima que tengo en esta producción, y x1 más x2 tiene que ser igual o menor a 80 horas de pintura, que es la restricción máxima. En ambos casos, x1 es igual o mayor a 0 y x2 tiene que ser igual o mayor a 0. Aquí vemos un ejemplo de cálculo de programación lineal con dos variables. Este es otro ejemplo tanto numérico como gráfico con la solución. En este caso, la idea es maximizar la función objetivo, que es 40x más 50y, bajo algunas restricciones. Esa restricción es que x más 2y es igual o menor a 60, y 4x más 2y es igual o menor a 120, y como pusimos en el ejemplo anterior, x es igual o mayor a 0, y es igual o mayor a 0. Si tomamos la primera inecuación, hacemos un cálculo por sustitución en el punto en el cual x es igual a 0, por lo tanto ahí podemos despejar y nos da que el punto y es 30 en el caso de que x sea 0. Con eso determinamos el punto A.
O sea, el par numérico de A es 0 de X, 30 de Y. Por sustitución, ahora sustituyo en la segunda ecuación y obtengo, asumiendo que Y es igual a 0, puedo determinar que X es igual a 60. Entonces, en este primer caso, ese par numérico al cual llamamos B va a ser 60 de X y 0 de Y. Entonces, en este caso, si marco el punto A y el punto B, ya puedo trazar la primera recta que me define un triángulo, una determinada área, y ahora tendré que hacer el cálculo de la otra línea para poder ver dónde puedo encontrar el punto óptimo o el punto en donde se maximiza esta función. Tomando la segunda inecuación, procedo de la misma forma, sustituyo x por 0 y despejando determino que el punto y es igual a 60 y llevando a 0 el punto y determino que el punto x es 30. Entonces ahí tengo otros dos puntos a marcar, el punto C y el punto D, en donde trazo la segunda línea y en la intersección de ambas encuentro el punto óptimo, que será el punto 20-20. Es decir, tendré que utilizar 20 de x1 y 20 de y para maximizar esta función. Entonces, esa área cuadriculada que está ahí son puntos posibles de producción. Cualquier punto que esté fuera de esa área es de imposible producción. Esta es un poco la conclusión o la utilidad que me puede dar trabajar con programación lineal. ¿Qué beneficios tengo de aplicar mezcla óptima y programación lineal? Por un lado, tomar decisiones argumentadas, es decir, estoy tomando decisiones pero con una base teórica que está apoyando mi decisión. Recordemos que siempre que nosotros estamos gestionando sobre bienes que no son propios, tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, en el momento de rendición de cuentas de por qué se decidió hacer algo en lugar de hacer otra cosa, puedo tener estos análisis presentados. La programación lineal me da una pauta de mejor aprovechamiento de recursos, cosa que no es nada despreciable, ya que justamente la empresa lo que busca es maximizar la rentabilidad y reducir los costos. Hay una reducción de desperdicios al poder generar lotes de trabajo óptimos, en este caso. Claramente, si hay reducción de desperdicios, si hay un mejor aprovechamiento de recursos, habrá un incremento de rentabilidad. Digamos que en esta mezcla óptima es la que me da la mayor rentabilidad o el menor costo. No va a haber ningún otro par de datos que me dé una mayor rentabilidad o un menor costo. Justamente lo que estoy buscando es esa mezcla óptima, máxima o mínima según se trate de rentabilidad o de costos. Estas son herramientas esenciales dentro de la gestión de costos, facilitan la operación y la estrategia, y por último, como recomendación, es la de utilizar herramientas digitales. Antiguamente todos estos cálculos se hacían a mano, pero hoy hay varios programas que podría utilizar. En definitiva, lo que podríamos decir es que la aplicación de programación lineal está presente en prácticamente toda la empresa, en finanzas, en producción, en marketing, en logística, etc. ¿Qué software de programación lineal existen? Bueno, uno muy accesible y al alcance de la mano es el Solver de Excel. Esto pueden utilizarlo tranquilamente, es un add-in que se agrega al Excel y yo puedo trabajar en forma directa como si fuera una planilla de cálculo.
Otro software muy utilizado en las empresas o en la industria es el Lindo, que es una marca registrada que está especializado en una gran cantidad de variables. Tiene un formato de uso libre por debajo de X cantidad de variables. Y tiene otro producto también que apunta a la mezcla óptima llamado Lingo y es bastante utilizado en producción. Otro que se puede utilizar es Gurobi, que también es un solver, o sea, es un programa que resuelve este tipo de problemas y en este caso de alta performance. Podríamos mencionar un montón de otros productos o programas que realizan programación lineal, pero con estos tres nos parece que es suficiente como para tener una idea que en el mercado hay software de programación lineal. Vamos a tratar de entonces conceptualizar cómo se trabaja en esto con un problema de aplicación práctica. En este caso, el problema nos dice que usted es un consultor especialista en costos hortícolas y su cliente le solicita que defina cuál sería la solución que optimice su rentabilidad respecto a la producción de pepino. Entonces, aquí, en primera instancia, ya vemos que lo que estamos tratando de hacer es optimizar la rentabilidad. Entonces, la función objetivo será maximizar. De un estudio encargado de la Facultad de Agronomía, surge que la producción de pepino varía considerablemente según una serie de variables: época de siembra, temprano, estación o tardío, la calefacción proporcionada, si se le da calefacción artificial o no, y la densidad de plantines. Esas son las variables que tendrán distintos tipos de restricciones en estas series de inecuaciones a realizar. La producción por metro cuadrado está dada por este cuadro, ¿sí? La Facultad de Agronomía hace un estudio con distintas densidades de pepino, que es eso que tenemos ahí en las columnas, que es un plantín por metro cuadrado, 2 plantines por metro cuadrado o 3 plantines por metro cuadrado. El problema de la densidad en la producción primaria es que si yo pongo demasiados plantines todos juntos en un solo metro cuadrado, la planta empieza a tener competitividad por recurso. Es decir, la producción total puede ser menor porque las plantas están absorbiendo demasiados recursos de la tierra, por lo tanto tienen menos fortaleza y por último menos producción. Ahora, si yo pongo menor cantidad de plantines, puede ser que esté incurriendo en otro tipo de error, que es el desperdicio del territorio, del terreno. Por el lado de las filas, lo que tenemos son distintos sistemas de cultivo. Un sistema de cultivo con calefacción y cosecha temprana, un sistema con calefacción y cosecha tardía, sin calefacción temprana, sin calefacción tardía y también tengo la posibilidad de cultivo de segunda. Ahí lo que vemos son las distintas producciones por cada uno de los sistemas y por cada una de las intersecciones. Los datos adicionales que me da el problema es que los datos obtenidos del mercado se ha detectado que el precio de los pepinos de cosecha temprana es un 20% superior al del precio de temporada, cosa que suele suceder, digamos, en la temporada de cosecha los precios bajan porque las cantidades cosechadas son generalmente altas. Ahora, apenas aparece el producto, el precio es superior. Por su parte, en la cosecha tardía es solamente un 15% superior al de temporada. Esto suele suceder porque la novedad o el consumo de ese producto, después de haber pasado por la cosecha temprana y la cosecha de temporada,
quizás haya un hartazgo por parte del consumidor, entonces el precio que se está dispuesto a pagar no es tanto como en la cosecha temprana. Adicionalmente, también se sabe que los productos de segunda categoría son vendidos a un 10% por debajo de los productos de primera. En cuanto a los costos de producción, se sabe que de acuerdo a la experiencia, que los productos de segunda categoría son un 30% menos costosos, básicamente porque se tiene menos laboreo en ese campo. La incidencia de los costos de calefaccionar la producción es un 23% superior a la no calefaccionada. Entonces, con estos datos adicionales, más un esquema de costos, este esquema de costos no es el sistema de costos que utilizamos en la administración, sino que es un esquema de costos que usan los ingenieros agrónomos en general, pero aquí hay una serie de datos interesantes como para poder analizar. En principio, en la primera línea me dice cuál es el precio por kilo eh, en temporada de cosecha. Tengo una serie de otros datos, pero bueno, básicamente esa grilla me va a ser útil para poder armar una grilla propia para formar las inecuaciones. Lo que se pide es, el cliente le solicita que realice un cuadro donde se obtenga la rentabilidad por metro cuadrado para cada densidad de producción y cada estrategia productiva, con o sin calefacción, temprano, tardío o de segunda selección. Por su parte, con los datos obtenidos, productividad, precio de venta, costo y margen, calcular cuál sería la mejor combinación que maximice la rentabilidad del metro cuadrado, sabiendo que la superficie disponible total es de 4 hectáreas, de las cuales solo 1 hectárea puede ser calefaccionada. Ahí lo que vemos es dos restricciones. Una restricción es la cantidad de territorio, la otra restricción es el presupuesto que tengo para poder calefaccionar. Por las características del predio, 1 hectárea debe ser utilizada para productos de segunda. Es decir, del análisis de suelo de estas 4 hectáreas, 1 hectárea sabemos que no vamos a poder producir producto de primera categoría, por lo tanto lo vamos a tener que dedicar necesariamente a productos de segunda. Por razones de mercado o de abastecimiento, se desea obtener productos de cosecha tardía y temprana. En base a la experiencia, se sabe que el lote de producción mínimo tiene que ser de media hectárea. Aquí lo que tenemos son otras restricciones adicionales. Y da la posibilidad de utilizar un programa de programación lineal de ser necesario. Como vemos, un problema de regresión lineal solamente con dos variables es bastante sencillo de solucionar. El problema es cuando las restricciones y las posibilidades se amplían, como en este ejemplo que estamos dando. La solución, entonces, para determinar el costo por metro cuadrado sin plantines, lo que vamos a hacer es, según ese estado de costos para la densidad de 2 plantines por metro cuadrado, el costo unitario medio en pesos por kilo era de 0,47. Por su parte, la producción en kilos para una densidad de 2 plantines era de 15,48 kilos. Por lo tanto, el costo total por metro cuadrado surge de multiplicar el precio de 0,47 pesos por kilo y eso lo tengo que multiplicar por 15,48 kilos por metro cuadrado. Fíjense en este caso que en una de las variables los kilogramos, la magnitud kilogramos está en el denominador y en la otra está en el numerador, por lo tanto eso se simplifica y el resultado que nos da es peso por metro cuadrado. El costo de cada plantín está en la grilla
dada por la Facultad de Agronomía, es de 5 centavos, entonces para una densidad de 2 es igual a 10 centavos más. Por lo antes dicho, el costo por metro cuadrado sin plantines es de 7,18 pesos. Asumimos que este es el costo para la cosecha temprana sin calefacción. Continuando con la solución, decimos que confección de la grilla. Para confeccionar la grilla debemos calcular entonces la producción medida en kilogramos por metro cuadrado, que se obtiene del cuadro de densidad. El precio de venta estará dado en pesos por kilogramos y surge el precio base de 0,60 por kilogramo, afectando el incremento o decremento en el caso de producción temprana, tardía o de segunda. El costo surge del costo por metro cuadrado más el costo unitario de los plantines multiplicado por la densidad de plantines requerida más el impacto de la calefacción. Y el margen estará referido a la diferencia entre el precio unitario de venta y el costo unitario. Esa expresión va a estar dada en pesos por kilogramo. Y el total será el margen multiplicado por la producción y ahí sí estará dado en pesos por metro cuadrado. Si seguimos ese criterio, vamos a obtener esta planilla. En la parte superior, en las columnas, lo que vamos a estar detallando ahí, con el nombre de variable A, B y C, es la densidad de pepino. La variable C va a ser para una densidad de 1 pepino por metro cuadrado, la B va a ser para 2 por metro cuadrado y la A por 3 por metro cuadrado. En el lado de las filas, lo que vamos a tener, y ahí le hemos puesto nombre, a las distintas variables. La primera, CT, será calefaccionado temprano, la otra será calefaccionado tardío, no calefaccionado temprano, no calefaccionado y por último de segunda. Lo que podemos ver es que ahí tenemos de un pivot base un aumento en el precio del 20% si es una cosecha temprana, un aumento del 23% en el costo porque es calefaccionado. En el caso de que sea tardío, el costo sí se incrementa en un 23%, pero el precio solamente en un 15%. En el caso de que sea no calefaccionado temprano, eso solo va a afectar el precio de venta. En no calefaccionado tardío solo va a aumentar el precio en un 15%. Y si es de segunda, será el precio base menos un 10% y el costo será el costo base menos un 30%. Entonces, con esto lo que puedo determinar son todas las variables, la producción en kilogramos por metro cuadrado, el resto precio, costo y margen en pesos por kilo, y el total surgirá de operar en cada una de esas intersecciones y me estará dando en pesos por metro cuadrado. Entonces, la confección de esta matriz es la que me va a dar los coeficientes para poder determinar las inecuaciones. Solamente para reafirmar cómo fue completada esa grilla, aquí lo que tenemos es cómo fue hecho eh, el calefaccionado temprano para densidad 1. La producción idem al cuadro de densidad, 14,767 kilogramos por metro cuadrado. El precio era 0,60 por 1,20 porque es calefaccionado. El costo incluye el costo corriente, más la cantidad de producción, más el costo de los plantines. En definitiva, ahí están todos los números que generan los datos que está en calefaccionado temprano para densidad 1.
De igual forma, le ponemos aquí el no calefaccionado temprano, como fue calculado para cada uno de las intersecciones. Y por último, el segundo para producción de segunda para una densidad de 3. Ahora sí, entonces voy a tener que utilizar el programa de programación lineal. Para esto, el requisito es de maximización de beneficio, que es lo que estaba pidiendo el cliente. Entonces tengo que plantear las inecuaciones y las mismas deberán contener un coeficiente que se obtiene de esta grilla que hemos hecho hace un rato y una variable relacionada con el mismo. Plantear las restricciones con la misma variable de la ecuación a maximizar o a minimizar y esa solución, en este caso la ecuación será a maximizar. Y estas son las inecuaciones que tenemos que plantear. La maximización de qué? Bueno, la maximización de todos los posibles combinaciones que haya. Calefaccionado temprano, calefaccionado tardío, pero fíjense, la última letra, la ABC, están relacionadas con las densidades. Entonces la primera es calefaccionado temprano con densidad C, que era un plantín por metro cuadrado. El otro coeficiente es calefaccionado temprano con una densidad de 2 plantines. Eh, Calefaccionado temprano A, o sea, sería con 3 plantines. Entonces, los coeficientes que he tomado de la planilla de Excel que he confeccionado están siendo utilizados para cada una de las variables en todas sus posibles combinaciones. Entonces, yo lo que quiero es maximizar todo eso. Sujeto a restricciones. ¿A qué restricciones? Primero, una hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, porque lo que me estaba pidiendo el ejercicio era maximizar en pesos por metro cuadrado. Yo sé que como mínimo de las 4 hectáreas, una va a tener que ser de segunda. Bueno, las únicas combinaciones que hay es segunda densidad C, segunda densidad B o segunda densidad A. Por lo tanto, la sumatoria de las tres tiene que dar igual o mayor a 10.000 metros cuadrados. Es decir, yo sé que el resultado, como mínimo, me va a estar dando esa hectárea a alguna o a varias de estas distintas variables. Lo otro que tenía como restricción es que la unidad económica a utilizar, por experiencia, es como mínimo media hectárea. Estos son 5.000 metros cuadrados. Entonces, para cada una de estas combinaciones, calefaccionado temprano, no calefaccionado temprano, toda esa sumatoria de todas esas variables tiene que ser igual o mayor a media hectárea. Y en el calefaccionado tardío, todas las combinaciones posibles de calefaccionado tardío o no calefaccionado tardío, también tiene que ser igual o mayor a media hectárea. Y por último, la sumatoria de todas las antes mencionadas me tiene que dar igual a 40.000 metros cuadrados, que son las 4 hectáreas que tengo que trabajar. Entonces, en este caso vamos a utilizar para resolver esto el programa Lindo, y en Lindo lo único que tengo que hacer entonces es copiar y pegar en donde diga maximización, esta ecuación que puse aquí, y en subject to, o sea, sujeto a las otras inecuaciones. Una vez que ejecuto el Lindo, lo que me dice es que en una sola vuelta, es decir, en un solo intento, ha logrado maximizar la función objetivo. Esa función objetivo es de 148.280,50, que eso es la maximización del beneficio. Es decir,
no va a haber ninguna otra combinación que me dé más que este monto en pesos. Y si miro más abajo, lo que sé es, o lo que me está diciendo Lindo en este caso, es que calefaccionado tardío con densidad A, es decir, 3 plantines por metro cuadrado, la tengo que utilizar en 5.000 metros cuadrados, es decir, en media hectárea. No calefaccionado temprano con densidad B, es decir, con 2 plantines, tendré que hacerlo en 25.000 metros cuadrados, es decir, en 2 hectáreas y media. Y de segunda tendré que hacer al menos esa hectárea que era la restricción. Dicho de otra forma, como para ver la interpretación del resultado, maximizando la función de rentabilidad por metro cuadrado, sujeto a las restricciones dadas, debería producir 25.000 metros cuadrados de producto cosecha temprana sin calefaccionar y densidad B, que eran 2 plantines, 5.000 metros cuadrados calefaccionado cosecha tardía con densidad A, 3 plantines por metro cuadrado, y 10.000 metros cuadrados de producto de segunda con densidad B, es decir, 2 plantines. En ese caso, el beneficio total por las 4 hectáreas será de 148.280,50, que lo podemos verificar ahí. Son los 5.000 metros cuadrados por 4.772 más 25.000 metros cuadrados por 4.8691 más 10.000 metros cuadrados por 0,2693. Con eso tenemos el resultado final. La utilización de programación lineal aparentemente resulta un poco compleja, como lo estamos viendo, porque hay una gran cantidad de números, pero si uno lo hace con método y tranquilidad, van a ver que no es tan complejo. Y sería mucho más difícil poder obtener ese resultado óptimo si todas las cuentas yo lo tuviera que hacer a mano, ¿sí? Porque se resuelve con matrices y es bastante tedioso y bastante difícil llegar al resultado final. Mientras que acá, si soy prolijo y armo bien las inecuaciones, el sistema o el software me lo da en un segundo. Por último, quedaría para que ustedes ejerciten realizar el mismo ejercicio, pero en lugar de para el pepino, sino para el pimiento, buscando los datos que hemos dado en esta presentación. Realizar el mismo ejercicio, pero para el tomate. Y algo adicional podría ser realizar el mismo ejercicio, pero para minimizar el costo. Es decir, ahí lo que tendría que utilizar es buscar minimizar, no maximizar, y lo que tendría que utilizar como coeficientes de las variables serían los costos y ya no la rentabilidad. Podría ser también todo esto, pero para maximizar la venta, por ejemplo. Entonces sería exactamente lo mismo, pero utilizando los coeficientes de venta de la grilla de Excel que hemos realizado. Bien, solo me queda desearles éxito en el estudio de la programación lineal y si hay preguntas sobre esto, por favor cárguenlas en YouTube, en los comentarios. Gracias por la atención.